agradecer a Javier Sánchez, el subdirector general, la amabilidad de todos los webinars, porque la semana que viene tenemos otro y todo el trabajo y todo ese pues espíritu de colaboración y de servicio que tiene con FENACORE y con las comunidades de regantes y con el regadío español. Y eso no es solo Javier, también es Teresa Maestro, que es la jefa de la sección, y también todo el equipo, ¿no? Que estábamos ahora hablando con Virginia, con Pamela, con Félix, en fin, todo el equipo. Y por un lado, agradeceros de verdad desde las comunidades de regantes también la flexibilidad que habéis tenido para hacer más flexible esta segunda convocatoria y que tengan más oportunidades las comunidades de regantes pequeñas, bajando los límites y facilitando un poco toda la presentación de la documentación. Y luego, oye, animaros de verdad a las comunidades de regantes. Es decir, el PERTE de digitalización nos da la oportunidad de controlar y mejorar el uso del agua, el tema de los retornos, en fin, de hacer nuestros regadíos más eficientes, más resilientes, más comprometidos con todos los retos de la sostenibilidad, que desde FENACORE siempre decimos que es la sostenibilidad ambiental, pero también la económica y la social. Entonces yo creo que es una oportunidad de mejorar la gestión de las comunidades de regantes y una oportunidad pues que no sabemos si se va a volver a repetir, así que tenemos que aprovecharla y tenemos que pedir pues ahora más de 100 millones para llevarnos los 100 millones del regadío y esa parte de esos 25 millones que estamos en competencia con las confederaciones y con el PERTE del agua y de abastecimiento. Por mi parte, nada más. Excusarme porque tengo reuniones de la DANA esperándome, con lo cual luego me voy a tener que ausentar, pero bueno, que se queda David por parte de FENACORE, se va a quedar toda la sesión. Y nada, reiteraros las gracias a todos y animaros a presentar proyectos muy buenos, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Javier. Venga, pues muchas gracias a ti, Juan. Y por nuestra parte, pues bueno, pues la idea de hoy era ya explicaros cómo funciona la web para subir los proyectos. Y bueno, pues ya deciros que ya tenemos 2 proyectos presentados, ¿no, Teresa? O sea que... Lidia, menos mal que cuenta chistes hoy, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, sí, ya tenemos 2 proyectos presentados, así que nada, animaros a todos. Y luego otra pequeña, No miro la digamos que sí que presentación. teníamos previsto hacer la semana que viene otro webinar, pero yo creo que también en mi caso pues tengo que estar muchos días en Valencia y bueno, yo creo que no queríamos saturaros ya y bueno, pues lo íbamos a dejar ya para después de Navidades, ¿vale? Para ya también pues dejaros trabajar y no agobiaros, ¿no? Entonces, en principio el webinar de la semana que viene lo dejamos o lo posponemos para después de Navidades, ¿vale? Y en principio, pues por nuestra parte, siempre lo que os decía Juan, nos animamos a presentar proyectos. Digamos que también esta segunda convocatoria, pues esperemos que os resulte más atractiva. Siempre lo hemos intentado hacer lo mejor que podemos y también pues siempre pensar que bueno, pues en nuestra misión pues está intentar también mejorar y proteger pues la calidad de las aguas y por eso siempre os animamos a que os acordéis de los ríos de los que cogéis el agua y también pues de los acuíferos que de los que cogéis y que os animéis a presentar proyectos con medida de retornos, con los lixiviados, etcétera, porque a la larga van a ser buenos para vosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que también queríamos animaros, a que tengáis esas variables ambientales en vuestros proyectos, además de todas las que realmente también pues, son muy importantes, ¿no? Y sí que confiad en que seguro que eso a la larga os va a venir muy bien para poder demostrar pues que bueno, pues que estáis haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y por mi parte casi que nada más, sí que deciros que en principio ya la convocatoria está abierta, que la aplicación funciona, que si no me equivoco el 22 de enero es cuando se acaba el plazo, que no esperéis a presentar los proyectos al día 21 de enero pero que bueno, pues que los presentéis cuando esté todo bien, que a través del buzón del PERTE y
estamos a vuestra colaboración para responder cualquier duda que tengáis. Y ahora ya, pues Teresa, nos cuentas tú y sobre todo ya nuestro equipo de Traxatec cómo funciona la sede electrónica. Y bueno, pues os dejo también en las manos de nuestros maravillosos técnicos y técnicas. Muchas gracias. Pues sí, la idea, vamos, lo que teníamos previsto para hoy era primero explicaros cómo hicimos el pasado 22 de noviembre, pues explicar cómo hay que rellenar paso a paso el Excel para que las validaciones se hagan de manera correcta y luego cómo se descarga, cómo se genera el HTML, que es el XML, que es el que hay que subir a sede electrónica, que esto lo va a hacer ahora una presentación Virginia, y luego posteriormente va a ser ya la parte más administrativa de qué documentos hay que rellenar, cómo se hace el procedimiento en sede. Entonces son esas las dos presentaciones que tenemos previstas para hoy. Al final pues habrá un espacio para algunas cuestiones que puedan haber surgido. Así que nada, Virginia, cuando quieras puedes presentar. Hola, buenos días. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve, sí. Vale, genial. Pues este sería el Excel que se debe de cumplimentar para llevar a cabo la solicitud. En primer lugar, aparece una pestaña llamada Instrucciones, en la que encontramos unas breves instrucciones para cumplimentar el Excel que hacen referencia a la guía de cumplimentación que está ya publicada tanto en la web como en la sede electrónica del Miteco. En siguiente lugar, también señalar que todas las celdas coloreadas en sepia son de obligatorio cumplimiento y en caso de que no se cumplimenten todas ellas, luego aparecerán avisos porque siempre es obligatorio. Se debe señalar el título del proyecto, el tipo de beneficiario, tanto si es de individual o es una agrupación. En caso de ser una agrupación, en esta celda se deben señalar el número de miembros que la conforman. Y de igual manera, tanto si es individual como una agrupación, se deben indicar la información de los solicitantes, un NIF correcto porque si no aparecerá un mensaje y habrá que corregirlo, la razón social y todos los datos del representante y persona de contacto, así como el domicilio fiscal. Por otro lado, habrá que seleccionar el tipo de comunidad. Muchas de las celdas del Excel están formadas por listas desplegables. Para detectarlas simplemente hay que clicar en ellas y seleccionar la opción. En caso de que la comunidad de regantes estuviera incluida en una comunidad general o en una junta central, se deberá indicar en esta celda el NIF de la comunidad general o junta a la que pertenece. Y posteriormente en estas celdas se debe indicar la superficie regable y el volumen o volúmenes de los aprovechamientos de la entidad o de cada entidad que conforme la agrupación y luego el estado de las masas de agua de la entidad, así como se han optado a estas ayudas en la convocatoria de 2023. Posteriormente nos encontramos esta pestaña del presupuesto en la que se deberán seleccionar aquellas soluciones digitales que se quieran solicitar. En el caso de ir solicitando una por una, voy a enseñar un ejemplo de cómo se deben de cumplimentar. Para este caso, también señalar que la fecha de inicio no puede ser anterior al 22 de marzo de 2022 y la fecha de fin no puede ser posterior al 30 de junio de 2026. Por lo tanto, yo voy a hacer un ejemplo y selecciono 2025. Por lo tanto, la anualidad que se me habilita para poder incluir la cuantía es de 2025. Se debe seguir este orden de cumplimentación, es decir, primero el presupuesto total, luego los costes, luego la ayuda, porque si no, no va a aplicar bien los límites y no se va a cumplimentar de manera correcta el Excel. Yo en este caso, como la cuantía subvencionable en la solución A es de 10.000 euros, voy a escoger el mismo presupuesto, no voy a incrementarlo. Por lo tanto, en fondos propios y en otras fuentes de financiación compatibles introduciría un 0, puesto que no voy a incluirlo. La solución digital B se cumplimenta de la misma manera que la solución A. Sin embargo, a partir de la solución C1 hay ciertas particularidades. En la solución C1, que se refiere a la digitalización de los sistemas de control volumétrico de las captaciones del agua sobre el dominio público hidráulico, hay una celda denominada tipo en la que se debe seleccionar si la captación es de tubería a presión, de lámina libre o canal abierto o ambas. Yo voy a hacer un ejemplo seleccionando lámina libre y entonces tendré que seleccionar
la categoría a la que corresponde, que esta información la podremos encontrar tanto en la pestaña de instrucciones o en la orden para saber cuál seleccionar. En este caso yo voy a indicar el canal abierto categoría 2 y ya aquí indicaría las fechas y se me habilitaría de igual manera que para la solución digital A. Luego, en la solución digital C2, si la voy a seleccionar, tendré que cumplimentar esta celda para seleccionar el número de sistemas de control volumétrico a instalar o a digitalizar en parcela. Por otro lado, la solución D está compuesta por la solución D1, que se refiere a sondas de humedad, y la solución D2, que se refiere a la superficie de estudio con teledetección para detectar la humedad. Son independientes, se pueden seleccionar ambas o solo una de ellas. En este caso, si se selecciona D1 en esta celda, se debería indicar el número de puntos de medida a instalar y aquí la superficie de teledetección, que siempre tiene que ser igual o inferior a la seleccionada, a la indicada en el formulario. Luego, la solución E es muy similar a la solución F en cuanto a la cumplimentación. En el caso de solicitarla, se debe seleccionar E1, E2 o E3 dependiendo del nivel de tecnificación para saber cuál escoger. Esto está explicado en la orden para encontrar las diferencias entre los grados de tecnificación y esto ocurre de igual manera en la solución F. F1 y F2 es grado de tecnificaciones diferentes y está también detallado. Y por último, la solución G, que hemos añadido unas particularidades que voy a destacar. En el caso de seleccionarla, también en primer lugar indicaríamos la fecha de inicio y la fecha fin, y aquí ahora tenemos habilitadas dos nuevas líneas de actuación que en la anterior convocatoria no estaban. Primero los gastos en ingeniería y luego los gastos en obra civil. Se pueden solicitar o no, pero también quiero destacar que si se solicitan, el importe ya está dentro de los costes máximos subvencionables. No es algo adicional a la solución G, sino dentro de la solución G. Es una actuación más a llevar a cabo en esta solución digital. Y posteriormente enseñaré cómo calcularlo porque tiene una particularidad. Una vez ya hemos seleccionado las soluciones digitales que queremos implementar, habría que rellenar si queremos solicitar costes indirectos o costes de auditoría. En este caso, como aquí en 2022 yo no he seleccionado ninguna solución digital, debería indicarlo con un 0 y así en las siguientes. Luego, en 2025, como yo he seleccionado que ahí voy a ejecutar una solución digital, podría indicar aquí que quiero solicitar costes indirectos. Los costes indirectos se puede solicitar el máximo del 4% de la ayuda, por lo que en este caso podría solicitar 400 euros. Y aquí, igual, como he mencionado anteriormente, indicaría con un 0, puesto que todas las celdas en color sepia he de cumplimentarlas. Para los costes de auditoría, ahora se encuentran en los totales y se calculan con el 5%. Bueno, el máximo es el 5% del total de la ayuda, que el total de la ayuda se compone por la ayuda más los costes indirectos. Por lo tanto, en este caso, si quisiera solicitar el máximo, lo indicaría y ya pasaría a la siguiente pestaña, que es el listado de aprovechamientos. En el listado de aprovechamientos se deberá indicar en esta celda de aquí arriba el número de aprovechamientos de la entidad. En este caso puedo seleccionar 2 y se habilitarán 2 filas. En caso de ser una agrupación, aquí aparecerá más de una entidad y se debe seleccionar aquella entidad que disponga del aprovechamiento. En este caso, como es una solicitud individual, solamente me aparece la entidad 1. Y se deben indicar una por una, cumplimentar cada celda. Hay algunas que tienen listas desplegables y otras se deberán cumplimentar a mano. Por otro lado, la siguiente pestaña es el listado de tomas. Aquí quiero destacar que si en C1 se ha solicitado, si se ha solicitado la ayuda en C1, debemos fijarnos en cuántas tomas vamos a realizar la digitalización. Yo en este caso he indicado una, por lo que en esta celda de aquí arriba, pues como mínimo deberé señalar una toma. En el caso de haber incluido en C1 2 actuaciones, aquí debería introducir 2 para que se me habiliten en esta hoja 2 filas y cumplimentarlas, ya que esto es obligatorio y en el caso de no cumplimentarlo de manera correcta, no se validará de manera válida el Excel y se deberá de corregir. Aquí se cumplimenta de igual manera que en el listado de aprovechamientos, cada celda de cada columna. Por último, tenemos aquí el listado de parcelas regables. De igual manera, hay que añadir aquí las parcelas regables que compongan la entidad y se van cumplimentando cada celda. Luego nos encontramos con el cronograma. En este caso, como solamente selecciona la solución digital A, solamente se me ha rellenado estas celdas de aquí.
Destacar que una vez se entra en la hoja de cronograma, esta tabla se cumplimenta automáticamente y no hay que rellenarla. Lo que sí que hay que cumplimentar es que, como nos podemos fijar, aparece este mensaje que recuerda que hay que rellenar manualmente con un color de fondo las celdas del calendario correspondientes a los meses de las soluciones solicitadas. Como en este caso yo he escogido desde enero de 2025 hasta octubre de 2025, me debería bajar hasta la anualidad de 2025, seleccionar los meses en los que vaya a ejecutar la solución y marcarlos con un color. También agradeceríamos que cada solución digital se marcara con un color diferente porque es más visual. Y ya para finalizar nos encontramos con la pestaña de hitos y objetivos. Simplemente hay que rellenar estas 4 celdas. La superficie total debe ser igual a la indicada en el formulario, igual que el volumen de agua. Por otro lado, ya nos encontramos la eficiencia en el regadío y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto y el porcentaje de telelectura en contadores instalados en el proyecto, y estos son valores porcentuales, por lo tanto, al indicarlo ya lo visualizaremos. Ahora voy a enseñar un ejemplo de un Excel ya cumplimentado, puesto que no habríamos terminado, es decir, ya estaríamos en esta pestaña y nos tendríamos que dirigir a la pestaña de presupuesto porque ahora hay que validar y calcular el resumen. En primer lugar, si hemos cumplimentado todas las celdas, nos debería dar una validación correcta y nos aparecería este mensaje. La verificación ha sido correcta, todos los campos obligatorios han sido rellenados, puede proceder a grabar. Y entonces, el siguiente paso es calcular el resumen. Entonces, al calcular el resumen nos pueden aparecer este tipo de mensajes, que quiere decir que alguna cuantía del presupuesto supera los límites. En este caso he hecho a propósito lo de la solución G, puesto que así puedo explicar las particularidades para su cálculo. Me salen estos 2 mensajes, tanto los gastos de ingeniería y de obra civil superan el máximo. Entonces, yo visualizo en esta tabla las celdas que se han puesto en rojo. En este caso son las correspondientes a la solución digital G. Por lo tanto, debería de corregir estas 2 cuantías. Para ello, puedo utilizar la guía de cumplimentación del Excel o dirigirme a la pestaña de instrucciones. Aquí hay 2 capturas en las que se explica el cálculo de estas 2 particularidades. En el caso de el gasto en ingeniería, este se calcula visualizando primero cuál es el total de los costes directos subvencionables. Para ello, bajaremos a esta tabla y nos fijaremos en esta celda. En mi caso son 128.750 euros. Por lo tanto, esa cifra está en el segundo intervalo. Por lo tanto, el máximo que yo puedo solicitar en los gastos de ingeniería es el 3% de los 128.750 euros, pero con un máximo de 7.000 euros. En mi caso el 3% es 3.862. Como no supera 7.000 euros, pues lo puedo solicitar el máximo, puedo solicitar menos. Y los gastos en obra civil se calculan de otra manera. En este caso es con el máximo de un 40% de la ayuda solicitada en G. Yo en G he solicitado 65.000 euros, por lo tanto el máximo que puedo solicitar en los gastos de obra civil son 26.000 euros. Una vez ya corregido, debería volver a validar porque he introducido nuevos datos y me aparece el mismo mensaje que la validación ha sido correcta y volvería a calcular el resumen. En este caso, ya me aparecen en verde esas celdas, eso es que ya están corregido, y me aparece este mensaje: cálculo correcto, puede proceder a generar el XML. ¿Desea generarlo ya? Aquí hay 2 opciones. Si queremos y verificamos que todos los datos que hemos introducido están bien y no queremos modificar nada, podemos darle que sí automáticamente o decirle que no, ya que si queremos modificar algún valor, posteriormente podremos generar el XML en esta celda de aquí arriba. Pero bueno, en mi caso voy a darle a que sí y me aparece el siguiente mensaje, que me recuerda que no hay que olvidar subir los archivos creados en una carpeta denominada archivos para subir, ya que el archivo XML se subirá al grabar la solicitud. Este archivo XML simplemente recoge toda la información cumplimentada en el Excel, pero en otro formato, y es el archivo que se debe subir a sede, no este Excel, sino el XML que se genera con él. Para encontrarlo, tendremos que dirigirnos a la misma ubicación donde tengamos este Excel guardado. En mi caso, yo lo tendría guardado en esta ubicación y vemos que se genera una carpeta denominada archivos para subir. Entraríamos en ella y nos encontramos 2 archivos. Un documento de texto que simplemente recuerda que hay que subir el XML a la sede electrónica
Y en segundo lugar, el archivo XML denominado PERTE convocatoria 2 datos solicitud, que este es el archivo que habría que adjuntar nada más iniciar la solicitud. Pero hay una particularidad, ya que esto no tiene por qué ocurrir siempre. Sin embargo, si en el listado de tomas o en el listado de parcelas regables o en ambas hay un número alto de registros, como en mi caso yo he introducido 3000 en parcelas, se va a generar un archivo más. Entonces voy a enseñar qué mensaje aparecerá y cuándo se genera ese archivo, ya que no va a ser en todos los casos, por lo tanto no es obligatoria siempre su subida, solamente cuando se genere. Esto lo sabremos cuando validemos nuestro Excel y calculemos el resumen. Nos aparecerá, como podemos observar, un mensaje diferente al anterior, ya que ahora también recuerda que el archivo con nombre PERTE convocatoria 2 tomas y parcelas se debe subir con el resto de la documentación adjunta. Entonces, una vez nos dirijamos a la carpeta donde tenemos guardado el Excel, también nos encontramos una carpeta generada automáticamente denominada archivos para subir. Pero al clicar en ella, ahora observamos dos documentos de texto que ambos son instrucciones para subir estos archivos y luego, en primer lugar, el XML, que este se adjunta nada más iniciar la solicitud en la sede, pero luego también encontramos un archivo de formato Excel que recoge la información de la hoja de tomas y de parcelas y este archivo es obligatorio subirlo y se debe adjuntar con el resto de la documentación en el proceso de solicitud en sede. Vale. Y ahora voy a poner de ejemplo dos errores que nos pueden aparecer para saber cómo corregirlos. En este caso, voy a validar y veremos que me da un error. Como podemos ver, el error que es que la entidad 1 tiene informadas 2 actuaciones y en la hoja de tomas hay 1. Esto es lo que he señalado anteriormente, es decir, si en C1 se indican un número de actuaciones, ya sean 2, 3, las que sean, se debe indicar lo mismo en el listado de tomas. Entonces, para corregirlo, como yo he indicado una toma, debería de introducir en esta celda 2. Y una vez se me habilite esta fila, deberé cumplimentarla de igual manera que la primera. También recordar que las CUAs no están obligadas a cumplimentar el listado de tomas con todas las actuaciones que indiquen en C1. Y una vez ya se cumplimente toda esta fila, se volverá a validar y a calcular el resumen y no dará ningún error. Otro ejemplo sería este. Vamos a validarlo. Y aquí nos recuerda que hay celdas obligatorias sin cumplimentar en la pestaña presupuesto y le llevamos a la celda. Entonces nos dirige a esta celda y claro, aquí los costes de auditoría yo no los he rellenado y aunque no los quiera solicitar, es obligatorio cumplimentarlos, ya sea con 0 o con el 5% del total de la ayuda. Entonces, una vez ya cumplimentemos todas las celdas en sepia y no quede ninguna en blanco, no nos dará ningún error en validación. Al igual con el listado de tomas, si todos los campos obligatorios están cumplimentados, la validación será correcta. Y el cálculo de resumen puede fallar, o sea, puede dar error cuando se supera alguna cuantía, por ejemplo, el 30% en C2 o el 20% en D o el límite de los gastos de ingeniería en obra civil. Si no, no debería de dar ningún error. Y bueno, esta sería una breve explicación de cómo cumplimentar el Excel de esta solicitud. Muchas gracias, Virginia. Nada. Hay una serie de dudas en el chat que no sé si os parece, como son específicas de la mayor, vamos, algunas de ellas son del Excel, la mayoría son del Excel, pues las podemos resolver ahora o dejarlo todo para el final. Eso, David, como vosotros veáis. Pues mejor como lo decíais vosotros, Teresa, si queréis resolverlas ahora o luego todas seguidas. Bueno, si pues vamos queréis. resolvemos las que hay y luego ya están y luego ya Sí. las siguientes pues Vale. ya pues se van resolviendo después de las siguientes. Vale, pues aquí nos plantean por un lado el tema del cronograma, ¿no? Que si no se sabe con exactitud cuándo se van a iniciar las actuaciones que pueden poner. Se puede poner algo orientativo porque luego sí que es verdad que se pueden permitir traspasos de anualidades, pero bueno, si quieren esperar a saber si van a recibir la ayuda para iniciar las actuaciones, pues la primera anualidad como pronto será en 2025, porque esto sí, más o menos el plazo se acaba el 22 de enero.
Luego, en principio, lo que establece la ley del procedimiento del administrativo común y la ley general de subvenciones es que son 6 meses para resolver. Es decir, que como pronto, el 22 de julio, tendríamos más o menos en torno a esas fechas, del 25 tendríamos la resolución. Ya si requieren anticipos para poder llevar a cabo las actuaciones, pues ya se retrasaría todo aún más, porque claro, entre que solicitan los anticipos y se reciben, bueno, pero bueno, que se puede poner algo, digamos, intentar que sea lo más ajustado a la realidad, pero luego sí que es verdad que se permiten traspasos de anualidades una vez que se tenga concedida la ayuda. Ya, Félix, Pamela, que estáis, cualquier cosa que me equivoque me corregís sin ningún problema, ¿eh? Sí, 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 no te preocupes. Vale, luego el tema de las parcelas regables, si hay que rellenarlas todas. No es obligatorio, es opcional, tal y como pone en la guía en la guía de cumplimentación del Excel. Es recomendable, siempre cuanta más información y más completa se entrega una solicitud, es preferible, pero no es obligatorio. Así que eso es a juicio del solicitante. En cuanto al listado de tomas, hay que rellenarlo solo si se solicita la solución C1, que aquí se han confundido y han puesto C2. Es decir, que el tema de las parcelas sería para el C2, el tema de las tomas sería si se solicita la solución C1. Bueno, efectivamente aquí como dicen que en la guía de cumplimentación pone que no es obligatorio rellenar todas las parcelas regables. Del listado de aprovechamientos nos plantean si es necesario poner los 3 identificativos, si no, no es necesario. Se han puesto las 3 opciones porque sabemos que hay en algunos casos en los que no se dispone a lo mejor de algún dato, entonces se dan esas 3 opciones, se puede poner cualquiera de las 3, serían válidas. Igual, cuanto más información nos podáis proporcionar, luego es más fácil hacer las verificaciones que se tienen que hacer con las confederaciones hidrográficas una vez que se haya finalizado el plazo de solicitud. Así que lo mismo, cuanta más información nos deis, mejor, pero al menos hay que poner un identificativo de los que ponen el listado de aprovechamientos. En cuanto otro, también preguntan, Virginia, nos preguntan que ayer al crear el fichero XML no se generó el fichero instrucciones para subir. Se debería de haber generado porque si se crea la carpeta de archivos para subir, se genera de igual manera que el XML. Pero bueno, en todo caso, tampoco sería muy importante puesto que es un documento de texto en el que únicamente se indica o se recuerda que se debe de subir el archivo XML a sede. Ya está, o sea, te pone el mismo mensaje que en el Excel. Es un aviso. Vale. Entonces, si no se ha generado, pues no pasaría nada, ¿no? Es decir, que no pasaría nada, pero es extraño. Se debería de generar de igual manera que el XML. Vale. Bueno, y luego la última duda que tenemos es una duda que nos planteáis bastante en el buzón, pues nos plantean que si, por ejemplo, incluyen una solución y luego se decide no acometerla. Claro, esto, primero, es decir, sí que tiene algún tipo de penalización si no se cumplen con los objetivos del proyecto. Hay un artículo, la convocatoria está publicada en la Orden TEC 1148-2024, pero también rigen las bases reguladoras. Entonces, el artículo 22 de las bases reguladoras es donde viene todo el tema de las modificaciones y también viene el tema de reintegros y penalizaciones que pueda haber si no se cumplen los objetivos que se habían previsto inicialmente. Entonces, sí que es verdad que se permiten modificaciones, pero bajo una serie de escenarios muy concretos que están contenidos, pues causas sobrevenidas, bueno, está todo contenido en el artículo 22. Entonces, sí que es verdad que os pedimos que a la hora de diseñar las actuaciones tengáis muy en cuenta que luego las tenéis que ejecutar, que si no, podría dar lugar a algún tipo de penalización si no se cumplen objetivos y que las modificaciones no en todo caso se van a poder admitir porque tienen que estar contenidas en esos requisitos. Además, ahora también lo comento, que también tenéis que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una propuesta, que luego esas actuaciones hay que mantenerlas durante 5 años, así que analizar también
los costes de mantenimiento, si vais a ser capaces de mantenerlo, es decir, todo esto, porque luego son preguntas que se hacen muy recurrentemente, tanto en la primera convocatoria que hemos tenido como ahora en la segunda. Teresa, me gustaría añadir una cosa. Bueno, Sí. aparte que se supone que se hace un análisis de las necesidades reales, entonces es importante hacer un análisis de las necesidades reales y si realmente lo necesitáis pedirlo. Si alguien hiciera un descuento a posteriori, es que hace poco nos ha venido alguien que quería descontar 100.000 euros. Pensar que hay soluciones cuyo límite está vinculado al porcentaje del total. Quiere decir que si una persona, una comunidad regante, nos ha pedido un descuento de 100.000 euros, si realmente al final lo hiciera, el descuento va a ser mayor porque el total disminuye y por lo tanto el límite del C2 lo está superando y hay que bajarle en C2 y el límite en D lo está superando y hay que bajarle en D. Conclusión, que al final está perdiendo más de los 100.000 euros que renuncia. En este caso, el cálculo nos salía a 127.000 euros. O sea, que tener en cuenta que cuando vosotros estáis haciendo una propuesta, aparte que es por vuestras necesidades reales, es que luego están las penalizaciones y luego tenéis ese descuento adicional si estáis superando los nuevos límites una vez aplicado ese descuento. Vale, gracias, Félix. La siguiente y de momento última pregunta que tenemos, ¿el número de parcelas a añadir en pestaña parcelas es coincidente con parcelas indicadas en D2? Yo creo que no se ha hecho ningún tipo de control de ese tipo, ¿no, Virginia? No tiene por qué coincidir. No, o sea, es que en D2 además se indica la superficie de teledetección, no el número de parcelas. Vale. El no ejecutar alguna de las soluciones técnicas no afecta a la elegibilidad del proyecto desde su inicio. Claro, esa es el no ejecutar alguna de las soluciones técnicas. No entiendo muy bien la pregunta, que no afecta a la elegibilidad. Claro, el caso es que ya se habría elegido el proyecto. Si luego no ejecuta, ¿no? Porque estamos hablando de que ya se ha resuelto la convocatoria y qué pasaría si no, si se renuncia y se ha puntuado. Claro, por eso de aquí está el escenario es muy concreto de modificaciones, porque es verdad que si tú has puntuado, es decir, tu proyecto ha sido valorado porque ha tenido una serie de soluciones y luego esas soluciones se retiran, claro, eso sí que en principio, es decir, no afecta a la valoración técnica, pero claro, siempre va a tener que ser bajo un escenario muy concreto y muy acotado, que ahora mismo... Pues ahora os puedo decir cuáles son los escenarios, pero vamos, son causas sobrevenidas o que sea por, ahora os lo voy a decir porque así ahora de memoria no quiero decir algo que no sea... Vale. Sí, mientras lo buscas, Teresa, luego yo Sí. aquí también invocaría un poco la solidaridad. Es decir, vamos a suponer que alguien hace un superproyecto de 3 millones y luego no lo ejecuta. Esos 3 millones se pierden. Es decir, estoy poniéndome en un caso extremo. Es decir, por eso nuestra insistencia en que pidáis lo que realmente necesitéis, porque estáis retirando ese dinero, no se le va a poder asignar a otra comunidad de regantes. No es yo me retiro y otro va a poder entrar a cogerlo, no. Una vez asignado el dinero, si se retira a alguien, en este caso extremo que os planteo, y ya esos 3 millones renuncia a ellos, nadie va a poder acogerse a ellos. Entonces, también un poco, no solo por vuestras necesidades, sino un poco de manera solidaria, pensar que lo que luego renunciéis, alguien no lo va a poder ejecutar. En cuanto a las causas, perdonadme, confundidos el artículo 19 de la ley de la Orden 918-2023 y las causas son una alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada, obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades o penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como entidad beneficiaria. Es decir, que realmente que son causas muy concretas. Es decir, que, bueno, os animamos a que realmente presentéis proyectos con el objetivo de ejecutarlos al 100%. Luego ya, si surge algún problema, pues que lo que sea, faltan suministros, o eso serían causas justificables y entendibles, o que a lo mejor se había previsto pues hacer una exploración, bueno, no es por poner ejemplos, esperamos que sí que se va a tener flexibilidad siempre y cuando nos ajustemos a este artículo. Y bueno,
Sí, lo de los gastos de mantenimiento sí. que sí están incluidos. No estarían incluidos, no. Los gastos de mantenimiento, como son después de la vida del proyecto, es decir, son más allá de que se haya finalizado el proyecto, esos no podrían financiarse con las ayudas de este proyecto. Y bueno, yo creo que a lo mejor podemos cortar aquí, pasamos a la presentación de la documentación administrativa y demás que nos va a hacer Pamela, y luego ya pues al final, si tenemos tiempo de resolver alguna cuestión más, pues resolvemos lo que nos dé tiempo. Pamela, cuando quieras nos presentas. Vale. Bueno, pensábamos antes hacer una breve presentación de los pasos a seguir en sede para la... No sé si nos la saltamos o la hacemos No, esa no, como parte que va a queráis. ser. Vale. Vale, pues entonces esa parte, Virginia. Voy. Vale. Bueno, pues esto es un breve resumen del procedimiento que hay que seguir en la sede electrónica del Miteco para optar a las ayudas, pero está publicada ya la guía del procedimiento detallada tanto en la sede electrónica como en la web del Miteco. En primer lugar, deberemos acceder a este enlace para llegar a la sede electrónica y veremos que se habilita esta pantalla y clicaremos en procedimientos, nos aparecerán distintos apartados, seleccionamos agua y se nos habilitan estos 4 tipos, donde debemos de clicar en ayudas, becas y subvenciones. Posteriormente ya nos aparecerá esta segunda convocatoria de subvenciones y al pinchar en ella veremos una breve descripción y la documentación necesaria para la solicitud electrónica. Estos serán, hay tanto anexos como también una guía de contenido mínimo de la memoria técnica, como un primer archivo en formato zip que recoge el Excel que explicaba anteriormente con su guía de cumplimentación, y estos anexos, cuando corresponda, deberán ser descargados y firmados y cumplimentados, evidentemente, para su posterior para que se adjunten el posterior paso de sede. Aquí también veremos en la misma pestaña, pero en la parte inferior, un listado de los archivos que deberá aportar el solicitante. Perdona, Recalcar, Virginia, que te interrumpa un momento. Hemos subido una nueva versión del formulario Excel, pero yo imagino que eso que simplemente corrige que se permiten incluir más sistemas de control volumétrico en parcela y también que permite una serie de caracteres especiales en los nombres. Pero entiendo que a quien no le afecte no pasa nada, ¿no? Puede utilizar la versión 6.7. Es decir, que es sí, bueno, en C2, es verdad que en C2 limitaba el número de contadores a 1000. Por lo tanto, si alguna comunidad de regantes quería solicitar en C2 mayor número de sistemas de control volumétrico, ahora sí lo va a poder hacer, pero no en la versión que estaba publicada anteriormente. Vale, siempre y pero quiero cuando se decir, ajuste. Dime. no, quiero decir que también es válida la versión 6.7 si no tienen ningún tipo de problema, la pueden seguir Eso, utilizando, sí, ¿no? sí, Vale. sí. Si no da ningún error, sí que es válida. Vale, entonces para ya iniciar el procedimiento clicaremos en este botón que lo veremos en la pantalla en la parte superior derecha y accederemos para autentificarnos. Deberemos seleccionar un DNI electrónico o un certificado electrónico, ya que con la clave permanente solo es válido para consultas. Al clicar en el DNI o el certificado se nos habilita ya la parte de cumplimentación. Deberemos seleccionar el tipo de representación, ya que puede ser a título personal o en representación, utilizando un certificado digital de representante o con una representación acreditada en el REA. Y si la solicitud se realiza en representación acreditada en el REA, se habilitará una celda para indicar el NIF o el NIE del representado y otro botón que pondrá buscar datos del representado, nos aparecerá ya con el DNI. También recalcar que estos datos del solicitante se rellenan automáticamente con el certificado digital que se selecciona al inicio de la solicitud. En la misma pantalla, pero en la parte inferior, aparece un apartado de las notificaciones. Se deberá marcar formato electrónico para recibirlas, por lo tanto, el correo electrónico que aquí se indique será el que reciba las notificaciones. Y todos los campos indicados con un asterisco en rojo son de cumplimentación obligatoria. El siguiente paso, vemos un resumen de los datos que se han aportado en la anterior pantalla y este botón
donde deberemos seleccionar el archivo XML que hemos generado con el Excel auxiliar. Entonces, al ubicarlo y seleccionarlo, le daremos a validar. Y al dar a validar, se nos habilitan estas declaraciones responsables que son obligatorias marcarlas. También indicar que en el caso, esto es un ejemplo de tipo de solicitud individual, pero en el caso de agrupación no aparecerán estas casillas, por lo tanto, todas las entidades que conformen la agrupación han de cumplimentar y firmar cada anexo y luego en el paso de adjuntar la documentación, subirlos. Una vez marcadas todas las declaraciones, veremos un breve resumen de nuestra solicitud y nos da dos opciones, o guardar el borrador y continuar más adelante o continuar ya con la solicitud. Ya llegaría el paso de adjuntar la documentación, se nos vuelve a recordar qué documentos hay que subir y si es obligatorio o cuando corresponda. Y aquí deberemos ir seleccionando cada archivo y adjuntándolo uno por uno. También indicar que los nombres de los ficheros deben ser válidos y que no deben superar los 60 caracteres. También recalcar que en el caso de agrupaciones, las entidades que conformen su entidad al adjuntar varios anexos deberían indicarlo en el nombre del archivo pues con el número de entidad 1, entidad 2 o con alguna palabra que pueda ser identificable la entidad. Ya por último llega el paso de la firma y el registro. En el caso de no tener la aplicación de autofirma descargada, se deberá clicar en más información y ahí se explican los pasos y es muy breve y muy rápido. Y ya una vez si se dispone de la aplicación, le daremos a firmar y registrar. Se nos habilita una pantalla de autofirma y se nos señalan todos los certificados digitales de los que disponemos, pero se debe seleccionar el mismo con el que se ha iniciado la solicitud. Y le daremos ya a firmar. Ya se habría finalizado la solicitud y simplemente aquí nos indica que podemos descargar un justificante de registro en este paso o más adelante en la zona personal. Clicando aquí o en esta pantalla de la sede electrónica encontraremos también estos justificantes. Como he indicado, en esta zona personal tenemos como varios apartados mis solicitudes. En ella podemos comprobar qué documentación se ha enviado, descargar el justificante de registro y comprobar el estado de la tramitación. Y por otro lado, en el apartado de mis notificaciones, podemos comprobar si en esta segunda convocatoria hemos recibido alguna notificación. Pero también para saberlo podremos verificarlo en el correo electrónico, ya que se recibirá un aviso. En caso de que se haya recibido una notificación, veremos un simbolito en rojo, deberemos de clicar en segunda convocatoria de subvenciones y deberemos aceptar la notificación. Al aceptarla, el archivo que haga falta que adjuntemos lo deberemos seleccionar y le daremos a adjuntar. Y ya nos aparece el mismo paso que anteriormente de firma y registro y deberemos seleccionar el mismo certificado digital con el que iniciamos la solicitud y seleccionarlo y firmar y registrar. Y ya estaría el proceso de la solicitud y de la subsanación finalizado. Y ahora a continuación mi compañera Pamela va a explicar la documentación requerida en este proceso. Gracias, Virginia. Me decís, por favor, si veis, estoy compartiendo. No sé si veis mi pantalla. ¿Ya? Sí. Vale. Vale, pues continuando con lo que ha comentado mi compañera, yo me centraré un poquito en la documentación en concreta que hay que adjuntar. Me he ido. No voy a detallar tanto la documentación porque, como ya sabéis, todo el detalle de todos los requisitos están en la guía del procedimiento de solicitud, pero cualquier duda que tengáis la podéis plantear. Bueno, aquí simplemente una breve mención de que toda la documentación que se requiere tiene como base normativa pues las bases reguladoras, como ya conocéis, la convocatoria y la normativa relativa al PRTR y la normativa nacional de subvenciones. Bueno, así como la normativa relativa a la ley de aguas y a lo que aplique. En total, la documentación que se tiene que adjuntar son 22.
pero dependiendo del tipo de solicitud será obligatorio o no para los solicitantes. Empezando por el archivo XML que ha explicado anteriormente mi compañera Virginia, es obligatorio adjuntarlo y se adjunta a nivel de proyecto, es decir, se adjuntará un archivo por solicitud individual y un archivo por solicitud en agrupación. Explico brevemente que esta columna en la que se dice que está incluido en el formulario electrónico es porque si está incluido en el formulario electrónico no será necesario adjuntar, ¿vale? Os lo explico ahora porque quizás en alguno ya no para no repetirme. Y el modelo disponible, pues si tenemos algún modelo o algún contenido mínimo que tengáis que recoger, ¿vale? Entonces, el archivo XML, como os he comentado, es obligatorio. En caso de que no se adjunte, se le requerirá por subsanación. Respecto a la memoria técnica, lo mismo, como es a nivel de proyecto, se tiene que adjuntar uno por solicitud, del mismo modo. Lo que cambia es que aquí sí hay una guía de contenido mínimo. Una guía de contenido mínimo que tenéis subido también en la página web de Miteco y si no me equivoco en sede electrónica también y que tenéis que seguir. Respecto a los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias, como a los de seguridad social, se tienen que adjuntar obligatoriamente siempre y cuando no se autorice su consulta telemática. ¿Esto qué significa? Ahora en la segunda convocatoria se ha habilitado una opción para que podáis autorizar a que la Secretaría de Estado pueda consultar vuestros estados de cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, si rellenáis ese modelo de autorización, no es necesario que adjuntéis ya el certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias ni de la seguridad social. Si no adjuntáis esta autorización, sí que tenéis que adjuntar estos dos certificados. Y esos dos certificados también se tienen que adjuntar. Esto sí que va a nivel de entidad, no a nivel de solicitud. Así que en el caso de agrupación tiene que ser adjuntado, si son 20 integrantes de la agrupación, pues tienen que ser 20 certificados de obligaciones tributarias y 20 certificados de seguridad social. Respecto al... Perdón, que se me está yendo esto. Respecto al certificado del NIF, lo mismo. Esto tiene que ser adjuntado por entidad solicitante. Aquí, en caso de que se autorice la consulta telemática, pues ya no sería muy necesario el certificado del NIF, porque ya al acceder a los datos de las obligaciones tributarias se puede comprobar perfectamente. Después tenemos el poder de representación de la entidad solicitante. ¿Por qué diferenciamos en dos? Porque en el caso de agrupaciones van a tener que presentar dos poderes. Perdona, ¿me escucháis bien, verdad? Sí, sí, se te oye bien. Vale. Respecto, ¿por qué lo diferenciamos? Porque en el caso de las agrupaciones hay que presentar el poder de representación de cada entidad miembro y además siempre va a ser necesario presentar el poder notarial otorgado por todos sus miembros a favor del representante de la agrupación. Por lo tanto, a nivel de entidad siempre tiene que haber un poder de representación. Y en el caso de agrupación, tiene que haber también un poder notarial. Aquí hemos puesto un fichero por solicitud porque muchas veces se reúnen todos los miembros de la agrupación y otorgan el poder, pero otras veces no se pueden reunir quizás dos de todos los miembros y otorgan en otro poder notarial. Con eso no habría ningún problema. Después está la resolución definitiva del expediente de constitución o certificado equivalente de la administración hidráulica competente. Este documento es obligatorio para todos, excepto en el caso de asociaciones y federaciones. Y lo mismo, se tiene que entregar un fichero por entidad solicitante.
Lo mismo ocurre con los estatutos. Tienen que adjuntarlo un fichero por cada entidad solicitante. La justificación del título habilitante es un documento que en la primera convocatoria no estaba previsto y ahora sí, porque ya no es obligatorio el C1, por lo tanto tenemos que pedirlo. Entonces, este justificante del título habilitante del DPH y la superficie regable tienen que cumplimentarlo por entidad solicitante. Este documento puede ser cualquier documento oficial de la Administración Hidráulica en el que se pueda comprobar que tienen el título habilitante y la superficie regable. Respecto al acuerdo de agrupación, en la segunda convocatoria, el contenido mínimo está recogido en el anexo 2. Tienen que aportar un acuerdo de agrupación por solicitud. Es decir, no nos vale si nos aportan, si son 15 miembros de la agrupación, que nos aporten 15 acuerdos. Tiene que ser un único documento firmado por todos los miembros. Y el contenido mínimo, como comentaba, está recogido en el anexo 2. Respecto a las declaraciones responsables, que aquí voy a englobar los documentos del 12 al 18, porque son iguales, como comentaba anteriormente mi compañera, están incluidos en el formulario de solicitud. Por lo tanto, en el caso de las solicitudes individuales, no hará falta que lo adjunten, porque directamente al firmar el formulario tienen que marcar obligatoriamente las declaraciones responsables. Pero en el caso de las agrupaciones tienen que adjuntarlo de forma independiente y por cada número de miembros. Si son 15 miembros de la agrupación, cada uno tiene que firmar su propia declaración responsable. Y esto sería del documento 12 hasta el documento 18. ¿Por qué digo hasta el 18? Porque en el 19 encontraríamos la autorización que mencionaba antes. Se autorizan a la Secretaría de Estado para que consulten sus datos de forma telemática. Opcionalmente, en el caso de que sea solicitud individual, marcarán la autorización en el formulario de solicitud y en el caso de que sean agrupaciones, deberán de adjuntar a nivel de entidad esta autorización en caso de que opten por ello. Después tenemos el certificado del acuerdo del órgano de gobierno. Este documento, ahora en la segunda convocatoria, a raíz del nivel de subsanación que tuvimos en la primera, se ha previsto un modelo en el anexo 11 que te indica el contenido mínimo que debe de tener y que tiene que estar firmado por el secretario de la comunidad, que es el que tiene el poder para certificar. Y tienen que entregarlo también a nivel de entidad solicitante. Aquí, Pamela, nos suelen hacer consultas de qué órgano de gobierno tiene que firmarlo, que si Asamblea General, que si Junta de Gobierno. Eso, como hemos ido contestando en las dudas, pues eso es a determinar por la entidad solicitante en función de sus estatutos, ¿no? Según digamos, las competencias que se determinen. Nosotros no exigimos ni que sea Asamblea, Junta de Gobierno, sino que eso ya se determina de manera a nivel de cada una de las entidades solicitantes. Efectivamente, cada entidad solicitante debe conocer qué organismo en el seno de la comunidad tienen las competencias, ¿no? para aprobar que presenten este tipo de proyectos, tanto las actuaciones como las dotaciones financieras que conllevan. Entonces, nosotros no podemos decir qué organismo suyo es el que tiene que aprobar este proyecto. Eso lo tienen que decidir la propia entidad. Respecto al Excel de tomas y parcelas, este es un documento que se va a generar cuando realicen la cumplimentación del Excel, si no me equivoco, únicamente cuando superen los 25.000 registros entre la combinación de tomas y parcelas. Por lo tanto, si se genera,
porque porque supera este límite, tienen que adjuntarlo obligatoriamente. Si no lo generan, pues no, si no se genera y no es porque no se cumple este límite, no tienen que adjuntarlo. Y por finalizar, el último documento que hemos añadido relativamente hace poco es una declaración responsable sobre la infraestructura y dominio público hidráulico. Este documento, a diferencia de las otras declaraciones, tiene que adjuntarlo tanto si es una solicitud individual y como si es una solicitud a nivel de agrupación. Y tendrá que ser a nivel de entidad solicitante. Es decir, si son 20 miembros de la agrupación, pues los 20 miembros tienen que firmar digitalmente esta declaración responsable. El modelo está subido también tanto en sede electrónica como en la página de Miteco. Bueno, aquí hemos añadido... Por explicar, perdona Pamela, que por contar un poco la declaración responsable, esta declaración responsable es sobre todo está pensada, vamos, y la razón de haberla incluido es que puede darse el caso de que haya solicitudes que presenten actuaciones en infraestructuras que no son de su propiedad. Entonces, digamos, lo ideal sería que si se da el caso, primero que contacten con los propietarios de esas infraestructuras, ya sea pues en el caso de infraestructuras de SEIASA o de alguna otra entidad o de la propia confederación, pues que contacten, que comenten las actuaciones que tienen pensado llevar a cabo, porque luego sí que se necesitará algún tipo de autorización para llevar a cabo esas actuaciones ya una vez que se hayan concedido las ayudas. Eso por un lado, y luego también está la parte del DPH, que bueno, que es simplemente por asegurar que todas las actuaciones que vayan a afectar al DPH, pues cuando se lleva a cabo y sean concesionarios de las ayudas, pues antes de iniciar las actuaciones van a solicitar la autorización que corresponda en cada caso. Esa es simplemente la razón de esta nueva declaración responsable. Eso es, ha surgido a raíz de todas las consultas que nos llegaron. Vale, y bueno, ya por centrarnos de forma resumida en los errores comunes que nos hemos encontrado en la primera convocatoria, brevemente comentar errores de identificación. Bueno, ya ha mencionado anteriormente mi compañera que el certificado electrónico se puede acceder por DNI o certificado electrónico. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa, en el que en caso de que utilicen el certificado personal y no el de representación, que es totalmente válido, tengan en cuenta que si más adelante cambian de representante, solo podrá acceder al expediente el que presentó la solicitud. Por lo tanto, tienen que hacer el cambio directamente en sede electrónica. Nosotros no gestionamos esa parte, por lo tanto tendrían que hacer los cambios en sede electrónica directamente en el apartado que ustedes tengan. Después, las notificaciones son exclusivamente por vía electrónica de todo el procedimiento. Ya lo verán en la guía que está reflejado, que se les dice que tienen que marcar la opción de electrónica. Respecto a los errores que surgen, también hay errores en las cuantías y es que muchas veces hay muchas discrepancias. En la primera convocatoria nos ocurría que en el Excel nos venían unos importes, pero en el formulario de solicitud, por ejemplo, nos venían otros. Y en la memoria técnica ponían otros. Entonces, es muy importante que haya una coherencia, que los importes que pongan en un documento, si nos ponen que el presupuesto es de 1 millón, sea de 1 millón en toda la documentación que refleja ese dato. Bueno, aquí también decir que tener en cuenta incluir en todo caso los decimales, 2 decimales. Respecto a las declaraciones responsables, bueno, aunque ya os he comentado anteriormente que en el caso de las solicitudes individuales
no tienen que adjuntar los anexos, no deben adjuntar los anexos porque esos anexos en el caso de las solicitudes individuales no nos van a servir. ¿Por qué? Porque los anexos que a nosotros nos sirven es el del formulario, porque es el que ha firmado la persona que presenta la solicitud y es el que para nosotros es el que tiene que tener el poder, ¿vale? En el caso de las agrupaciones, tienen que firmarlo digitalmente. O sea, os he comentado antes que tienen que adjuntarlo a nivel de entidad, pero también tienen que firmarlo digitalmente, cada representante. Bueno, respecto a los errores también, bueno, en firma mancomunada no hemos tenido el caso, pero sí que está bien tenerlo en cuenta, que en el caso de que la presentación de la entidad solicitante ostente en 2 o más personas con firma mancomunada, el formulario de solicitud solo puede ser firmado en la sede electrónica por una de ellas, porque la sede electrónica solo está configurado para que firme una de ellas. No obstante, una vez finalizado el proceso y presentada la solicitud, tienen que descargar el documento denominado datos formularios PDF y firmarlo digitalmente todas las personas con firma mancomunada y posteriormente adjuntarlo a la solicitud. Respecto a los documentos, hay documentos como los anexos que tienen que estar firmados digitalmente. Nos ha ocurrido que en la anterior convocatoria que muchas veces se han firmado digitalmente, pero no se han adjuntado inmediatamente. ¿Qué han hecho? Se ha impreso esos anexos firmados digitalmente, se han escaneado y es lo que han adjuntado. ¿Qué pasa? Que al momento de escanearlo se pierde la firma digital. Aunque se vea visualmente, no es una firma que pueda ser verificable. ¿De acuerdo? Entonces, los documentos que adjunten con firma digital tienen que enviarlo con una firma en formato verificable. Bueno, esto ya por comentar, que tengan en cuenta toda la documentación exigible. Nos ha pasado, bueno, errores que son errores al final, quizás de no ver al detalle toda la documentación. En la anterior convocatoria nos pasó que no se adjuntaban muchas veces, no encontrábamos adjuntos los poderes de representación o certificado del secretario, en su caso, y así como los estatutos y las resoluciones de constitución. Respecto a los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social, como comentaba anteriormente, solo en caso de que no autoricen la consulta telemática, tengan en cuenta que estos certificados, cuando ustedes los soliciten, tienen que solicitarlo a efectos de solicitar una subvención. No a efectos, por ejemplo, de realizar una contratación, porque entonces vamos a pedir la subsanación de ese documento. Tiene que estar a efectos de obtener una subvención otorgada por las administraciones públicas o financiada con cargos a fondos de la Unión Europea. Respecto al acuerdo de agrupación, tengan en cuenta, por favor, que el contenido mínimo está recogido en el anexo 2 de la convocatoria. Este anexo indica todo, evidentemente esto es el mínimo. Ustedes lo pueden ajustar a la casuística de cada proyecto, pero sí es verdad que tengan en cuenta que hay planes que tienen que desarrollar, como son los planes de contingencia, los de confidencialidad, y que ya el acuerdo prevé que tengan que desarrollar esos apartados. Y otra cosa es que, bueno, que lo he comentado antes, pero lo repito, es que el acuerdo de agrupación tiene que ser uno, no varios. Es decir, todas las firmas de todos los miembros tiene que estar recogido de forma digital en un único documento. De lo contrario, se les va a pedir la subsanación de ese documento. Y respecto a la memoria técnica, simplemente comentar, bueno, además de que ya saben que tienen una guía de contenido mínimo, de que en el caso de las solicitudes individuales ha establecido una extensión máxima de 90 páginas y para las agrupaciones 200 páginas. Bueno, esta memoria técnica, en caso de que quieran añadir mayor documentación, podrán siempre añadir al mismo documento un número de anexos, en el caso de que requieran incluir información adicional.
procurando siempre de que esos documentos estén en la misma memoria técnica, no que sean anexos por separado, por mantener el contenido de la memoria. Y respecto a los proyectos no subvencionables, el principal error que nos hemos encontrado, no en muchos casos, pero siempre está bien recordarlo, es tener en cuenta las cuantías mínimas y las cuantías máximas. Como sabemos, la cuantía mínima se ha rebajado en la segunda convocatoria a 25.000 por proyecto. Y respecto a los límites, a las cuantías máximas, tengan siempre en cuenta que hay unos límites máximos, ya sea en la ayuda total, como en los costes indirectos y de auditoría, y en las propias líneas de actuación, es decir, en las propias soluciones digitales. Y por último, sobre el poder de representación, algo sí que nos hemos encontrado de forma bastante común en la primera convocatoria, es que confundir el tema del poder de representación. El poder de representación que nos aporten, por ejemplo, que nos aporten que Juan es el representante de la comunidad, tiene que ser Juan el que haya presentado la solicitud, porque si tenemos a Pedro como el que presenta la solicitud, pero no tenemos el poder de Pedro, pero sí el de Juan, que no es el que presenta la solicitud, vamos a tener que pedir subsanación del poder de representación. Esto sobre todo es en las solicitudes individuales, porque como saben, la persona que presenta la solicitud es la que firma las declaraciones responsables, por lo tanto tiene que tener poder de representación de la entidad. ¿De acuerdo? Es decir, el poder de representación que ustedes aporten tiene que coincidir con la persona que solicita la ayuda. Esto a nivel de solicitud individual. En el caso de las solicitudes de agrupación no va a coincidir, porque el que tiene que coincidir es el representante de la agrupación, que es el que tiene el poder para solicitar la ayuda en nombre de la agrupación. Y tienen que aportar siempre el poder de representación de este apoderado de la agrupación, indistintamente del cargo que tenga, que sea el presidente de la comunidad general, no nos vale. Tiene que ser un poder notarial otorgado por todos los miembros a favor de esta persona. Y bueno, aquí recordando que tenemos una guía completa y específica del procedimiento que tienen que seguir, así como de todos los requisitos que tienen que cumplir los documentos en la página web, y para cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden escribir al buzón. Y bueno, y eso es todo. Ahora, si queréis, podéis formular las dudas, o bueno, seguramente la habéis formulado ya. Sí que tenemos aquí bastantes consultas. Bueno, en principio habíamos dicho que era hasta las 10:15, pero yo creo que podemos intentar quedarnos un poquito más y resolver al menos algunas de las mismas, ¿no, David? Tenemos... Sí, Vale, pues algunas las ha ido respondiendo Félix en el sí, chat. hemos Y ido bueno, y tú respondiendo también. algunas, pero bueno, a ver, para ver dónde nos hemos quedado. Sí, primero, lo de los gastos de ingeniería entra en los costes de consultoría para la redacción de la memoria. Sí que entrarían dentro de los gastos de ingeniería de la solución G, con las limitaciones que hay en el anejo primero. Lo de los gastos de obra civil, que estáis preguntando bastante. Dentro de la solución G hay un apartado específico para la obra civil auxiliar y necesaria para llevar a cabo las actuaciones tanto C1 como G, no para las demás. Es decir, esta obra civil que entra dentro de la solución G sería solo para lo que lo vuelvo a repetir, que son obras civiles auxiliares y necesarias para llevar a cabo esas actuaciones. Luego, la solución E y F sí que se permite incluir la obra civil, pero esa cuantía de la obra civil para llevar a cabo la actuación se financia dentro de la propia solución, que tiene unos límites, unas ayudas por punto de medida holgadas para poder incluir esta obra civil.
También creo que respecto a la obra civil alguien preguntaba que si se puede sustituir canalizaciones. No es el objeto de estas ayudas el sustituir canalizaciones. Sí que si es algo auxiliar y puntual, pues por ejemplo, para acondicionar un tramo para hacer una medición de un retorno, acondicionar un tramo para instalar un sistema de control volumétrico. En ese caso sí, pero la sustitución de canalizaciones, eso no está en el objeto de estas ayudas. En cuanto... Bueno, las instalaciones de videovigilancia, obra civil y cámaras de vigilancia. Bueno, en principio eso no está incluido dentro del objeto. Se podría a lo mejor, bueno, esto a lo mejor lo tendríamos que a lo mejor analizar un poco más porque si es una instalación de videovigilancia, pues podría considerarse dentro de los costes indirectos. La obra civil, bueno, esto a lo mejor habría que analizarlo un poco más. En principio no entran y todo, cuando decimos que en principio no entran, es que luego es el Comité Técnico de Valoración, cuando analiza las solicitudes, pues será él el que decida realmente al final qué es lo que entra y qué es lo que no. Así, leyendo las bases y la orden como está establecida, sí que no estaría incluido. La justificación, ya ha dicho Félix que no hay que justificar los costes indirectos y que es un tanto alzado hasta el 4% de los costes directos. También se ha contestado que solo hay un email para las notificaciones. Y luego en cuanto a en la guía hay un cuadro en la página 7-8 con la documentación a aportar. Y en la segunda columna está el nombre con el que se deben de denominar, pero hay algunos que son muy largos, más de 61 caracteres. Esto ya ahora, Virginia, Pamela, no sé si nos sabéis decir cómo pueden nombrar los documentos en estos casos. Bueno, ahí si se diera el caso que se está superando el tamaño, que no éramos conscientes, pues que lo trunquen. ¿Sabes? Hay que decir que si se está llegando a 63 dígitos, pues que le quiten los dos últimos, que lo trunquen. Si la cuestión es que si pedimos que se nombren así es porque en la primera convocatoria cada uno lo nombraba como quería y entonces teníamos que entrar uno a uno a identificarlos. En el momento que los nombréis como os estamos pidiendo, nos facilitáis mucho el trabajo y agilizamos mucho el trabajo. Si por error hemos cometido y hay alguno que está superando el tamaño, pues truncarlo y los últimos dígitos que no aparezcan y ya está. Porque el cuerpo lo vamos a poder identificar con el resto. La idea es que nosotros lo identifiquemos en cuanto veamos, ya sabemos lo que es. Si no, tenemos que ir uno por uno. Vale. Gracias, Félix. Respecto al certificado de la agencia tributaria española o también la autonómica. Esto, Pamela, entiendo que con la española. Sí, la agencia tributaria nos vale, no tiene que ser autonómica. Vale. ¿El poder de representación tiene que ser notarial? Aquí hay que diferenciar como especifican las bases, en el caso de las solicitudes individuales, se concibe de que también pueda tratarse el certificado del secretario. Esto es para cuando el presidente que tiene la representación legal sea el que presente la solicitud, el poder, en lugar de aportar un poder notarial, lo que pueden aportar es un certificado expedido por el secretario de la comunidad diciendo que la persona que presenta la solicitud ha sido elegido presidente. Pero para el tema de las agrupaciones y en el caso de que decidan que el representante sea una persona distinta al presidente, sí que tiene que ser poder notarial. Vale. Bueno, pues seguimos con la siguiente. ¿Podrían explicar el documento 10? Que el documento 10 es el de la justificación del título habilitante. Eso ya lo ha comentado Pamela. Sí, esto, pues como he comentado, no sé si la pregunta ha surgido antes o después, pero bueno, este es un documento que no podemos decir un documento concreto porque cada comunidad tiene su propia casuística, pero tiene que ser un documento emitido por una administración hidráulica competente en el que se pueda probar que tiene un título habilitante para el uso privativo del DPH y también como la superficie regable que tienen reconocida. También en el caso, por ejemplo, de que sea una zona regable de interés general del Estado, pues también pues con aportar la legislación también sería válido. Es decir, cada uno que se ajuste a su casuística. Esto se analizará
Y luego, como he comentado, todo el tema del título habilitante y la superficie regable. Luego, una vez que se haya cerrado el plazo de solicitudes, nosotros contactaremos con cada una de las administraciones hidráulicas competentes y les pediremos que nos certifiquen que efectivamente el título habilitante es válido y que efectivamente la superficie regable que se ha declarado es la que está recogida en la solicitud. Luego seguimos con las preguntas. La instalación fotovoltaica se contempla, sí, está contenida dentro de la solución G. También luego más adelante han preguntado sobre la instalación fotovoltaica, que cuál es la ayuda. No hay una ayuda, digamos, establecida para la solución fotovoltaica. Bueno, tendrán que ajustarla dentro del total de la solución G, luego tener en cuenta cuando se pongan, digamos, las cuantías que tendrán que ser lo más ajustadas posibles. Luego también, además, no hemos hablado nada, pero del tema de justificación y demás, pero para las cuantías de las actuaciones con que superen digamos, las cuantías de los contratos menores, que son 40.000 para obras y 15.000 para servicios y suministros, si no recuerdo mal, van a tener que solicitar 3 ofertas y elegir la más barata. Es decir, bueno, que tengan en cuenta un poco también todas las ofertas, eso solo se tendrán que entregar en justificación. Pero bueno, pero para que conozcáis un poco cuál es el proceso. Y sí que es verdad que la instalación fotovoltaica se contempla en estas ayudas, digamos, como algo auxiliar, es decir, no es el objeto principal de estas ayudas las instalaciones fotovoltaicas, es siempre complementario, digamos, a la digitalización. Respecto al modelo para el documento número 22 de la declaración responsable, lo hemos subido tanto en la web como en sede electrónica. Pueden seleccionar, en el caso de que sea individual, pues hay un modelo para individual, y en el caso de agrupación, pues un modelo para las entidades que van en agrupación, que como ha dicho Virginia, tiene que ser un modelo, o Pamela, no sé quién lo ha comentado, que tiene que ser una declaración responsable para cada entidad, aunque vayan en agrupación. La presentación y grabación, ya hemos dicho que sí, que se pondrá a disposición. Y el tema de la longitud de las memorias, que si los anejos, bueno, ya eso venía en la presentación, que los anejos no se considerarían dentro del máximo de las 90 páginas. Claro, no se puede poner en anejo, es decir, hay que determinar que se deben poner en anejo, pues por ejemplo, cuando son cuadros muy extensos de parcelas regables o de títulos habilitantes en el caso de comunidades de usuarios de aguas subterráneas, pues las tablas muy extensas que vayan digamos, a perjudicar la comprensión y la lectura de la memoria, pues se pueden incluir en anejo y en ese caso no contabilizarían. Lo de la ayuda de la estación fotovoltaica ya lo hemos comentado. Lo del poder notarial también ya lo ha comentado Pamela. El anticipo del 80%, ¿qué plazo se tiene previsto? Pues una vez que exactamente no sabemos, porque esto todo depende también del fondo, de los fondos de la Unión Europea, entonces tampoco sabemos qué plazos se están manejando. En eso la verdad es que vamos a preguntar y consultar, y os podemos decir, con la experiencia de la primera convocatoria de ciclo urbano, que ya han gestionado los anticipos, pues os podremos decir más o menos qué plazo están manejando. Los gastos son gastos subvencionales, los gastos de dirección de obra. Esto entiendo, no sé, Félix, que estos entrarían dentro de los Sí. costes indirectos. Bueno, vamos a ver la dirección de obra. Estamos hablando de obras menores, porque como bien ha dicho Teresa, las obras están previstas para acondicionar un canal si tienes que medir en lámina libre, o acondicionar un canal ¿cómo se llama? O en G porque tengas que hacer alguna obrita específica de tu actuación. Entonces estamos hablando de obras menores. Yo no sé hasta qué punto habría dirección de obra. Pero si fuera dirección de obra, si realmente hubiera dirección de obra, pues sería parte, si acaso, salvo que yo me equivoque, parte del coste de la obra. Porque los costes indirectos siempre se refiere a costes que incurre la comunidad de regantes con sus propios medios, no con medios externos. Entonces tendría que ser parte del coste de la obra. Si existe, porque ya digo que yo siempre estoy pensando en obras menores. Vale.
Gracias, Félix, por la aclaración. Luego, Pamela, nos comentan los anejos, quién debe firmar, si el presidente de la comunidad de regantes o quien tiene el poder de representación. Vamos a pedir por agrupación y en nuestro caso firma el presidente y los secretarios de las restantes 2 comunidades. Quien tenga el poder de representación. Es decir, el presidente sabemos que tiene el poder por disposición legal de la ley de aguas, pero puede que haya otro representante. La cuestión es que nos aporten ese poder de representación de la persona que firme. Pero aquí a lo mejor habría que aclarar. Estamos, por un lado, los anejos dentro de una agrupación, los anejos que corresponden a la entidad solicitante los tiene que firmar el representante legal de la entidad solicitante. Claro. No el que representa a la agrupación, que será quien firme, digamos, la solicitud en sede electrónica. Eso es, no. El representante de la agrupación únicamente va a ser, digamos, el que gestione, el interlocutor, el que solicite la ayuda, el que envíe la documentación, pero no tiene el poder para firmar las declaraciones de cada entidad a nivel individual. Eso lo tiene que hacer su propio representante. Vale. Aquí ya han solucionado. Habría que haber desglosado la solución G, es la más demandada por parte de las comunidades de usuarios y está limitada tanto en importe. Bueno, la idea era, sí que además esto lo planteamos, pero bueno, la idea también era dar la máxima flexibilidad y que la solución G pues, se pudiera ajustar realmente a las necesidades de cada entidad. Pero bueno, tenemos en cuenta la sugerencia en el caso de, bueno, de futuras, aunque ya en el caso del FRER ya no hay previstas más convocatorias, pero bueno, tenemos en cuenta la observación. En el caso de automatización de las tomas del canal, la dirección de obra es fundamental, por lo tanto, no son obras menores. Vale, bueno, pues sí, efectivamente es fundamental, que por eso he dicho que si se diera el caso que se cite de dirección de obra, pues forma parte de lo que está contemplado en los gastos de obra en G, con las limitaciones que tiene en G. No hay una partida especial para dirección de obra. Vale. Y es subvencionable la realización del proyecto. No sé si se refiere a la redacción de la memoria sí es subvencionable dentro de la solución G, dentro de estudios de ingeniería y consultoría que están limitados a un porcentaje. Y a un porcentaje y hay una serie de limitaciones que vienen en el anejo primero. Bueno, pues David, yo creo que ya hemos... Sí, habéis resuelto todas las dudas y con todas las explicaciones. Nada más, agradeceros de nuevo a ti, Teresa, y a todo el equipo, a Pamela, a Virginia y a Félix el apoyo que estáis dando. Quiero agradecer también a todos los asistentes al webinar. Y nada, vamos hablando entre nosotros internamente para ver el otro que queda pendiente, que ha comentado al inicio el subdirector, para ya a lo mejor después de fiestas navideñas, y os vamos informando a todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias de veras. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.